Sindicato Mexicano de Electricistas presenta cápsulas informativas a 200 años del nacimiento de Karl Marx. 1918-2018, 200 años. El 5 de mayo de 1818 nacía en Trèveris una de las mentes más brillantes que nos dio el siglo XIX y que determinarían la política y la concepción de la sociedad desde entonces. Filósofo, economista, sociólogo, militante revolucionario, Karl Marx realizó el análisis más relevante del capitalismo, sintetizó el idealismo y el materialismo con la economía política y la investigación de la sociedad. Bueno, pues muchas gracias. Sobre todo a ustedes por venir y porque yo creo que vale muchísimo la pena que hoy nos reunamos a conversar sobre Marx y este tema que se decidió, que me parece tan necesario vincular a Marx y la teoría crítica a 200 años del nacimiento de este monstruo, de este fantasma que es la figura de Marx, ¿no? Precisamente Bolívar Echeverría tiene una expresión que me gusta mucho convocar, este filósofo ecuatoriano, mexicano, que quizá es el mejor receptor de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt en América Latina, y él decía que Marx es pues el gran maldito, ¿no? Que Marx es el gran convocado, pero el nunca leído. Que Marx es el autor del libro más maldito, más prohibido, más, digamos, satanizado por cierto sector del pensamiento teórico del siglo XX, y ese libro pues es precisamente El Capital, ¿no? Que decía Echeverría, pues es precisamente la obra que logra mostrar las claves de comprensión de un sistema de producción y reproducción de la riqueza que encuentra su fundamento, su principio y su móvil básico en la explotación del trabajo de unos sobre otros. Y es Marx, el Marx del Capital, el Marx que logra mostrar y desmontar la idea de que el capitalismo es una forma de asociación de la vida moderna insuperable. Entonces, a mí me parece que a 200 años del nacimiento de Marx, esta idea sigue vigente, es decir, Marx es el gran maldito, es el personaje, digamos, contra el cual muchas de la artillería del pensamiento liberal contemporáneo, del pensamiento neofascista, sigue dirigiendo buena parte de sus esfuerzos. Entonces, yo creo que, por una parte, habría que pensar, digamos, qué es lo que nos permite darle alguna actualidad a la lectura de la obra de Marx. En primer orden, bueno, que en Marx hallamos y desde Marx hallamos una forma de comprensión al mundo contemporáneo que nos permite comprender la enorme complejidad que tiene la vida social actual a partir de una lógica que se muestra dominante. Una lógica que se muestra dominante no por un dictamen de la teoría, no por un dictamen del pensamiento, no por un dictamen de quien la observa, sino porque la realidad y la vida social contemporánea se orquesta toda ella en torno al orden económico. El orden económico, un orden económico que supone y privilegia siempre la búsqueda de la ganancia, la búsqueda de la acumulación de riqueza, la búsqueda de la apropiación de los recursos socialmente producidos en manos de unos cuantos. La desigualdad social a principios del siglo XXI es enorme, además en proporciones mucho más profundas que la que el propio Marx vio. Hay quienes dicen, bueno, hay cosas que Marx no vio, ¿no? Que hay cosas que Marx no pudo aventurarse a decir o que no podría haber adelantado. Incluso hay otras en las que abiertamente se equivocó. Y eso puede ser cierto, pero el hecho es que lo que vivimos a principios del siglo XX lo que demuestra es la profundización del principio agente que Marx nos describe
nos explica de la sociedad contemporánea, de la modernidad capitalista. Ese principio que supone siempre que los esfuerzos socialmente construidos se destinan a la producción de una riqueza, insisto, que se acumula en manos de unos cuantos, bajo un mecanismo o una serie de mecanismos que son muy particulares, muy peculiares del capitalismo. Si bien es cierto que ha habido en el pasado otras formas de explotación y de acumulación de riqueza profundamente violentas, la forma de acumulación de riqueza y de apropiación de la misma por un sector de la sociedad tiene rasgos inéditos, tiene rasgos que la diferencian y la distinguen radicalmente de los modos de explotación y de violencia y de apropiación de la propiedad privada del pasado. Y eso es lo que Marx nos permite comprender. Es lo que, a pesar de las profundísimas diferencias que podamos encontrar en la forma en la que vivimos a principios del siglo XX y hace 200 años cuando él nació, a pesar de esas profundas diferencias, de la ampliación de ciertos recursos, de la enorme capacidad de comunicación y de transportación que tenemos hoy día, todos estos rasgos que definen las sociedades contemporáneas y la forma de concreción de los sujetos y de sus interrelaciones, a pesar de estas profundas diferencias, la dinámica general con la que Marx describió la forma en la que el sujeto moderno y sus sociedades se concretan, se objetivan, se interrelacionan entre sí, pues tiene una enorme vigencia. Seguimos como en el siglo XIX, como lo describía Marx, bajo una lógica de producción del mundo que nos es necesario, que supone una dualidad básica. La dualidad esa que él describe al inicio del Capital y que supone la oposición entre el valor de uso y el valor, que supone que todos los objetos que creamos, que supone que todas las cosas que desarrollamos en la sociedad capitalista y bajo su dinámica, no solo nos sirven para satisfacer una necesidad individual y colectiva, sino que además están hechas para producir riqueza. Insisto, riqueza que no está socialmente distribuida, sino una riqueza de la que se beneficia un sector de la sociedad. Pero como explica Marx en el Capital, la posibilidad de la producción de esa riqueza, la producción de la posibilidad de una ganancia, pues está justo, y como lo describe él bien también, sustentada, basada en la explotación del trabajo ajeno. Entonces, es muy importante, creo yo, insistir en que a 200 años del nacimiento de Marx tendríamos que preguntarnos ¿qué es lo que dice Marx para nosotros, para los sujetos que lo leemos desde la actualidad, que pueda aún darnos vistas y darnos elementos de comprensión del mundo en el que estamos parados? De eso, digamos, de otra manera también lo vuelve muy próximo, porque a diferencia de otros grandes, de otros grandes sujetos de la historia de la filosofía, de la economía, en fin, que nos permiten comprender muchas cosas sobre el actuar humano y sobre sus capacidades. Podríamos pensar en la filosofía clásica griega, medieval, en fin. A diferencia de leer a Aristóteles, de leer a Kant, al mismo Hegel, al leer a Marx pasa algo muy importante. Cuando uno lee a Marx, en realidad sentimos una enorme proximidad a aquello de lo cual está hablando. Como él mismo dice en uno de los prólogos al Capital, dice, a ti es a quien te hablo, ¿no? A ti es a quien me dirijo. Es esta historia de la que estoy dando cuenta. Y cuando uno lee el Capital y comprende y se aproxima a la explicación que nos da de cosas que no son tan absolutamente cotidianas, como el intercambio mercantil, como el uso del dinero, como la forma de trabajo, como el trabajo asalariado, a cosas que constituyen el día a día de nuestra vida social, pues efectivamente creo que esa
esa proximidad de la que él nos habla, podemos vivirla y experimentarla. Esto entonces creo es parte de lo que le da una enorme actualidad a su pensamiento a 200 años de su nacimiento. Pero más allá de esto y además de otros factores que podríamos integrar como el problema de la crisis enorme en la que se encuentra el mundo actual. No solo como apuntan muchísimos, no solo se trata de una crisis económica que se ha analizado con profundidad desde 2008, sino también de una crisis que demuestra y que manifiesta signos y síntomas de algo que va mucho más allá de esto. Una crisis en el registro de lo político. No creemos en las instituciones políticas, no creemos en los partidos, no creemos en los sistemas democráticos. Hay un enorme escepticismo social en torno a esas instituciones que presupuestamente serían garantes de un mejoramiento de la vida social actual. No creemos en la capacidad de conducción de la vida económica. No creemos en que el futuro nos depare necesariamente una sociedad mejor, en donde las capacidades de conducción de los estados garanticen el bienestar para sus poblaciones. No creemos tampoco mucho ya en otras formas de la vida institucional. Y entonces estos parecieran ser síntomas de algo que está mucho más a la base y que es mucho más profundo, y para lo cual yo creo Marx tiene muchas respuestas. Por supuesto, Marx no puede, en él no podríamos encontrar digamos, formas acabadas de descripción o formas acabadas de sistemas o de fórmulas que nos digan qué es lo que sigue y cómo responder ante ello. Pero lo que sí encontramos es también una manera de aproximarnos al mundo actual que nos permita, digamos, tener una suerte de metodología de comprensión del mundo contemporáneo. Entonces yo creo que estos son elementos que son muy importantes a destacar a 200 años de su nacimiento. Y por otro lado, entonces, conduciéndome al motivo de nuestra mesa y que tiene que ver con la recepción y una cierta recepción de la obra de Marx. Decía hace un momento, bueno, Marx, ese gran conocido y al mismo tiempo ese gran desconocido, ¿no? Ese ícono miles y miles de veces reproducido, ese ícono de los ideólogos del Estado soviético, esa figura que presupuestamente estaba detrás de todo el proyecto de lo que fue el socialismo realmente existente. Ha tenido muchas formas de recepción. La que a mí me interesa, en la que yo me he formado, es aquella de lo que podemos criticarlo o no, pero de lo que Perry Anderson llamó en buena medida el marxismo occidental. Y en donde hallamos un montón de autores, desde los protopadres de esto, que serían Georg Lukács y Karl Korsch, en otro sentido, los revolucionarios digamos, de la primera generación posterior al propio Marx, como el propio Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky, pero ya en esa línea de eso que llama Perry Anderson el marxismo occidental, Antonio Gramsci. Y también en esa beta encontramos pues una lectura muy peculiar y una recepción muy específica de la obra de Marx, y que es aquella que conocemos como la teoría crítica. Hoy en día, a mí me gusta insistir en esto, tenemos muy introyectado y muy asimilado la idea del concepto de la crítica como un elemento básico de comprensión, digamos, de la sociedad actual, que supone no una aceptación de esa sociedad, sino un juicio que analiza las condiciones de posibilidad de esa sociedad y que además puede imaginar, dadas esas condiciones de posibilidad, el horizonte de otra realidad posible. Nosotros hemos asimilado la idea de la crítica, pero desde tiempos de Marx y, como diré en un momento, en lo que llamamos la teoría crítica, problematizar esta idea se volvió muy importante. Marx mismo decide hablar de lo que él hace como crítica de la economía política.
decide insistir en que va a aproximarse a lo que era lo más avanzado de su tiempo, la economía que se presuponía era la economía científica, que iba a aproximarse a las teorías, a la filosofía política también más destacada de su época, y que lo que iba a hacer era criticar los presupuestos desde los cuales trabajaban para mostrar las contradicciones internas en ese pensamiento y de esa manera, desde las propias categorías y los propios conceptos que ellos utilizaban, mostrar las desavenencias que existen en lo real. Entonces hubo una recepción de esta idea muy importante en lo que conocemos como la Escuela de Frankfurt y que algunos de nosotros venimos trabajando precisamente este semestre en la carrera de Sociología. Una recepción que supuso para algunos de estos autores, Adorno, Horkheimer, Marcuse, un debate muy importante frente a el camino, el devenir que habían tenido hasta entonces las ciencias sociales. Frente a la dominancia, a la presencia, digamos, hegemónica en algún sentido del positivismo por un lado. Recuerden ustedes la oleada neopositivista de principios del siglo XX, frente a la presupuesta idea de que la ciencia tiene un carácter de objetividad que supone la neutralidad del sujeto que observa y todas estas ideas, y frente a la idea de la posibilidad de un discurso aséptico que es capaz de producir conceptos y categorías de análisis de lo real que no tengan o que no estén permeadas o en la medida de lo posible, digamos, poco permeadas por la subjetividad de quien observa, la teoría crítica asumió como una tarea fundamental del pensamiento que ellos pretendían enarbolar, el principio de que el pensamiento es un pensamiento siempre comprometido y de que la teoría puede tener un rango de objetividad al describir lo real justo porque supone y hace explícito ese compromiso con lo real. Por ello, no es casual que dentro de lo que conocemos como la Escuela de Frankfurt, uno de los ejes fundamentales de su reflexión fuese la teoría de la enajenación. La teoría de la enajenación que abrevaron del texto para ellos fundacional, de un texto fundacional de Georg Lukács, Historia y conciencia de clase, y particularmente del ensayo dedicado a la cosificación y la conciencia del proletariado, donde Georg Lukács, sin haber leído aún los manuscritos económico-filosóficos de 1844, daba cuenta de los rasgos de la reificación social, de la cosificación y de la enajenación propias de la sociedad capitalista. Y en ese texto decía y dice Georg Lukács, hay un elemento que caracteriza a la sociedad capitalista y es que es una sociedad enajenante. Y esa debe ser la tarea de la reflexión, ¿no? Siempre lo parafraseo mal, pero es algo así. Y ese fue uno de los ejes en torno a los cuales pensó la teoría crítica. Eso nos permite comprender textos tan disímiles, pero al mismo tiempo que siempre están en una suerte de registro semejante, como la dialéctica de la Ilustración, o como El hombre unidimensional de Marcuse, o como unas reflexiones tan anómalas, tan exóticas, tan extrañas como las que hace Walter Benjamin, o problemáticas mucho más actuales como las que trabajó Alfred Schmidt relacionadas con la relación con la naturaleza, o en la recepción contemporánea de un filósofo como Bolívar Echeverría. Porque el problema de la enajenación va más allá de lo que el propio Marx describió en los manuscritos del 44 para la teoría crítica. El problema de la enajenación supone el problema de cómo es que la sociedad capitalista arrebata al sujeto colectivo la posibilidad de conducir su proceso social. Cómo es que el capitalismo sistemáticamente nos impide que ejerzamos la conducción de nuestro destino colectivo y entender cómo lo hace, bajo qué mecanismos, qué producciones subjetivas, qué elementos de mediación existen. Esa fue una de las tareas
que se pusieron como objetivo fundamental los teóricos de la teoría crítica. Por ello es que su recepción de Marx es muy peculiar y muy distinta de tantas otras, muy específica, y al mismo tiempo por ello es que decidieron también nutrirla de otras fuentes del pensamiento teórico como el psicoanálisis, en fin. Entonces yo terminaría con esto como una suerte de presentación general, insistiendo nada más en algo que me parece fundamental, la posibilidad de que hagamos a Marx actual, de que actualicemos su pensamiento, de que no lo volvamos un autor libresco y de que no nos hagamos a nosotros mismos solo marxólogos, está en algo que el propio Marx pensó y que buena parte del pensamiento marxista ha problematizado desde los primeros años en los que, digamos, se recibió su obra. Y es que la crítica de la economía política de Marx es un pensamiento abierto porque supone siempre la necesidad de confrontarse contra los conflictos específicos que pretendemos comprender. Esa es su capacidad de apertura. Entonces, si Marx tiene una determinada actualidad hoy día, es porque nosotros seremos o no capaces de utilizarlo para comprender el mundo en el que estamos parados. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Radio SME, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.